insoportable. Constantemente, es un bodrio para ver esa clase, esperemos que hoy se vea todo completo. Les decía, las prácticas del lenguaje, tanto en los diseños de inicial, de primaria y de secundaria, cuando se las define como un saber transversal. ¿Qué quiere decir? Que atraviesa todo el resto de los espacios. O sea, hay un espacio específico de horas y de tiempo dedicado en la semana a las prácticas del lenguaje como materia, pero a su vez todo el resto de las materias las prácticas del lenguaje están presentes. Entonces, esa es la relevancia que tiene. Todo está atravesado por las prácticas del lenguaje. Entonces, cuanto peor relación tengamos con esas prácticas del lenguaje, obviamente vamos a dar respuestas menos satisfactorias a nuestras necesidades, porque el lenguaje lo que nos permite es conseguir lo que queremos. En este caso es apropiarnos de un saber para poder dar respuesta a las consignas, digamos, que nos presentan. Bueno, hay que decir, nunca pude hacer esto, o sea, sí me enrosco cuando escribo, tardo un montón en empezar los textos, hay que descubrir las debilidades para empezar a trabajarlas y superarlas, porque toda su carrera docente van a trabajar con el lenguaje. En este caso, por eso lo que les decía hace un ratito en el audio, la consigna era justamente completar un cuadro que tiene que ver con el entrecruzamiento de dos características que presenta, digamos, que nos permiten analizar el lenguaje y que son justamente los conceptos de función y trama. El concepto de función lo tenían un poquito más desarrollado por ahí cuando ustedes abordaron lo que es géneros discursivos, y trama también aparece, pero por ahí no tan desarrollado como lo vimos ahora. ¿Qué es este cuadro? Es una forma como de organizar textos, ¿no? Ahí hay conceptos de lingüística que tienen que ver con la función y trama, como estábamos diciendo, consecuencia y función, y hay diferentes textos o diferentes discursos o diferentes géneros discursivos que ya conocemos y que sabemos que tienen esa trama o esa función, y después hay que pensarlo, ¿no? Yo les di hace un ratito el ejemplo de cuento que me imagino que no les habrá gustado porque es el más fácil. Obviamente que ir por el lado de o sea, función literaria es fácil porque es todo lo que es literatura, iría ahí, y después ir pensando en dónde ubicaríamos los distintos tipos de textos literarios, por ejemplo. Pero bueno, si quieren, ustedes van diciéndome qué fueron completando, lo vamos discutiendo y vamos tratando de completar el cuadro, que esa es la idea de este encuentro. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Que ya les haya quedado. O sea, la idea es que en cada cuadrito, no les va a quedar en todos, pero en cada cuadro haya 1, 2, 3 ejemplos de textos que tienen esas características y después los buscan y los analizan, ¿no? Como para que les quede de referencia. ¿Alguien quiere comentarme su cuadro, lo que fue completando, y lo vamos charlando? Dale, ¿quién dijo yo? Agustina, ¿se escucha bien? Por ahí se me corta. Te escuchamos, te escucho bien, Agustina. Dale, decime qué completaste y lo vamos viendo. Puse, dale, a ver, decime si está bien. Puse una parte de un diario en narrativa, informativa o referencial. En En el una cierre noticia. de una temporada, claro, Mm. en el cierre de una temporada que él mismo definió como no buena, Ríos se consagró a ser como el máximo goleador de la liga y logró lo que nadie, ser el primer futbolista en alcanzar este logro en 7 oportunidades. Bien, esa es la noticia que sacaste. ¿Esto que estabas leyendo, Agustina? Eh, yo no sé si entendí una consigna, pero puse parte de diarios Sí. en los cuadritos que yo pensé. O era Claro, en uno sacar varios. claro, en cada cuadrito de este cuadro que están viendo había que completar con un ejemplo de género discursivo. Entonces, en los diarios se los define, o sea, se los nombra como si en prácticas de lenguaje o en lengua, como portador de textos, porque es un tipo, un objeto en el que adentro encontramos diferentes textos. Bien, Laura, después lo podés volver a ver al videíto y va a quedar grabado.
¿se entiende? O sea, no podemos decir diario, porque el diario es un tipo de objeto, digamos, en el que encontramos textos. ¿Qué textos encontramos? Noticias, crónicas, notas de opinión, publicidades. Por eso te preguntaba yo si eso era parte de una noticia o qué era lo que vos extrajiste, Agustina. Si es, o sea, como lo leíste, es una noticia narrativa, o sea, es una especie de crónica. E iría, está bien, es narrativo y la función es informativa o referencial. Pero quiero que entiendas que no es solo el fragmento, sino que sería todo ese texto, vos lo ubicás dentro de ese cuadro. Entonces sería noticia, por ejemplo, yo le pondría crónica también, crónica periodística, que sería más propio, porque una noticia también puede ser expositivo-explicativa, si solo presenta una novedad. En cambio, si cuenta hechos, es narrativa. ¿Sí? Agustina, te devolví un montón. ¿Te animás a decir otro? ¿Tenés otro ejemplo? Sí, Dale. tengo la gente de Racing es grandiosa y yo lo puse en descriptiva y metalingüística. Dentro del mismo diario lo sacaste. Sí, sí, sí. Bien. ¿Te acordás que hablábamos de que la secuencia descriptiva siempre es secundaria, o sea, está dentro de otros textos que la incluyen, ¿no? Entonces podemos encontrar una descripción en un cuento, en una argumentación, cuando te explican un tema, en instrucciones podemos encontrar descripción. Entonces, probablemente esa secuencia descriptiva esté dentro de una noticia, como lo leíste también. Entonces ahí sí podés sacar solo el fragmento descriptivo como me leíste recién, pero poné que está dentro de una noticia, ¿me entendés? Que sería, como ya lo pusiste, en narrativa informativa referencial. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo es la onda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere poner otro ejemplo? Si no, seguimos con Agustina. Si no, cambio. Les digo yo textos y ustedes me dicen dónde los ubicarían. Bueno, me gusta más esa idea. Bueno, la idea es que en cada casilla les queden 2 o 3 ejemplos. En algunas va a haber 2 o 3 ejemplos y en algunas no va a haber nada porque no hay ejemplos de eso. Por ejemplo, vamos a empezar esto. Por ejemplo, en informativa referencial argumentativa va de una o editorial, que son esos textos que aparecen en el medio de los diarios o de las revistas suelen aparecer al principio, el editorial, que es un texto argumentativo, pero que también se basa en hechos de la realidad, tiene cierta actualidad y por eso es función referencial. Argumentativa sería el editorial y la nota de opinión, por ejemplo, que son dos tipos de géneros discursivos que también aparecen en los diarios, como venía diciendo Agustina. ¿Sí? Entonces ahí tenemos trama argumentativa, función informativa o referencial. Una entrevista, por ejemplo, es un tipo de texto periodístico. Todo lo que es periodismo obviamente tiene cierto anclaje en la actualidad, en la novedad. Por eso, y en los temas, digamos, de interés, por eso siempre está lo periodístico dentro de la función informativa o referencial. Y la entrevista tiene una secuencia conversacional o dialogal, ¿no? Hay un entrevistador que realiza preguntas y hay un entrevistado o entrevistada que responde a esas preguntas. La secuencia es conversacional, pero el contenido es informativo referencial, porque se va a tratar se supone, de la actualidad de la persona a la que están entrevistando o del tema en el cual esa persona es especialista, pero se entiende, siempre se va a tratar de algo que tiene interés actual para los lectores o lectoras. ¿Sí? Bien. En apelativa o con... ¿Qué pusiste, Agus? ¿Habías puesto también entrevista? Sí, pero tomé una parte, o sea, como en la introducción de esa charla. Bien.
que dice, en algunos lugares donde ya funcionan bares y restaurantes, los controles estarán puestos en evitar que se supere la cantidad de personas permitidas. En el AMBA apuntan a fiestas clandestinas. Sí, no, ahí no tenés trama conversacional, porque hay una sola persona hablando, digamos, hay un solo enunciador que te cuenta todo eso. No es un buen ejemplo para eso. Si marcás más abajo, no sé si vos me decís que es una entrevista, ¿a quién entrevistan? Yo puse entrevista, pero Claro. No pusiste ejemplo, María José. Claro, no puse ejemplo. Yo puse entrevista, ponerle descriptiva, puse Bien. información, ponerle sobre COVID. Bien. No, pero ahí, entonces, en conversacional e informativo referencial, el nombre que pueden poner es entrevista y después buscan un ejemplo, una parte de una entrevista completa, pero que les quede, ¿se entiende? Y van marcando o sea, la trama, ¿cuál es? El intercambio de enunciadores que se produce en la trama conversacional. O sea, habla uno, habla el otro, habla uno, habla otro, entonces esa es la trama. ¿Y por qué es informativo referencial? Porque probablemente los temas que se aborden en esta conversación tengan que ver con la actualidad y una actualidad que genera cierto interés en el lector, lectora o espectador, digamos, de lo que de esa entrevista. En este caso, lector, lectora. ¿Se entiende? Pero tiene que estar la trama de habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, porque si no, no es trama conversacional. ¿Se entiende? La trama es, vamos a decirlo de otra forma, o secuencia, ¿no? Trama ahí en el título dice, en el cuadro dice secuencia. La secuencia es cómo está armado el texto, cómo se arman los textos conversacionales. Bueno, o sea, si sea oral o sea escrito, habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, habla uno, habla otro. Entonces tiene esa característica. Claro, como en un cuento. En un cuento puede aparecer una parte en donde haya un diálogo, pero ¿cuál es la trama del cuento? Que ya la di de ejemplo hoy. ¿Cuál es la trama predominante en un cuento? La entrevista. Narrativa. No. Narrativa, la trama que predomina en un cuento es la narrativa. Hay personajes a los que les pasan cosas, hechos, en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, si tiene todo eso, es narrativo. ¿Se entiende? Pero en un cuento puede aparecer una parte de diálogo. ¿Eso se entiende, lo de trama dominante y trama secundaria? ¿Lo entendieron? ¿Alguien lo entiende? Si no se entiende esto, me pueden decir ahora, Caro, no estoy entendiendo nada, y les Yo preparo un entiendo video más o menos, pero si distinto. querés explicarlo, joya. Bueno, porque puedo armarles, si no, o sea, en el video ya está medio armado en el de función y trama, pero puedo armarles algún video particular de cada una de las tramas. La trama, como les decía, lo vuelvo a retomar, igual no me quiero pasar de la otra clase, ustedes me avisan. La trama es cómo el discurso, que puede ser escrito o puede ser oral, también la palabra discurso es sinónimo de texto y es sinónimo de enunciado. O sea, yo puedo decir cualquiera de esas tres palabras y significan básicamente lo mismo, solo que solemos pensar los textos como escritos y solemos pensar el discurso como oral, pero es lo mismo. Bien. La trama es cómo se organiza la información dentro de un texto, un discurso o algo que produce una persona para comunicarse con otra. Si la persona quiere contar hechos, la trama que va a usar es narrativa. ¿Cuál es la trama narrativa? Es una trama en donde hay una secuencia de acciones que realizan personas o personajes, en general en el pasado, que se pueden ordenar cronológicamente y que suceden en un lugar y en un tiempo determinado. En general, esa estructura se organiza en introducción, nudo y desenlace, es decir, aparecen los personajes al principio, nos presentan todo, después a esos personajes les sucede algo que los complica, que les genera un problema, y después lo resuelven, ¿sí? Lo más fácil de esta trama es el cuento. La novela tiene las mismas características, pero es más compleja, obviamente, más extensa, tiene más conflictos, más personajes, más lugares, pero es lo mismo. Y después, como decíamos, una crónica periodística, también hay un hecho, supónganse un hecho delictivo, que tiene personas que son protagonistas de esos hechos, y después hay una resolución. Supónganse, entran tres tipos a robar a un lugar, pasa esto, pasa esto, pasa aquello, avisan a la policía, llega la policía, los reprende y los mete presos. Bueno, hay una situación inicial de que hay alguien trabajando en un lugar y le entran tres ladrones a robar. Ese es el conflicto.
¿Cómo se resuelve? Se resuelve, llega la policía y los mete presos, ¿se entiende? Y hay hechos, personas o personajes en un lugar, en un tiempo determinado, a los que les suceden esas cosas. La trama argumentativa, o sea, la organización textual que usamos para argumentar tiene que tener dos cosas fundamentales. Uno es la idea que defiende, que es la hipótesis. Si yo quiero opinar sobre un tema, yo, por ejemplo, digo, para mí hay que abrir, en medio de la pandemia, voy a decir un bolazo, ¿no? Pero para mí hay que abrir todos los boliches ahora. Entonces, esa es mi opinión, sería, o mi hipótesis, y después tengo que empezar a argumentar, es decir, tengo que presentar diferentes ideas o pensamientos o estrategias, digamos, que yo tengo para defender que yo creo que hoy hay que abrir todos los boliches. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es la trama argumentativa? Es un punto de vista sobre algo, una opinión, y los argumentos que defienden ese punto de vista. ¿Por qué la publicidad es argumentativa? Porque la publicidad tiene una hipótesis que es, tenés que comprar este producto. O sea, si no compras este producto, estás afuera, no existís, la vas a pasar mal. Y después, la gente feliz, la gente disfrutando, no sé, consiguiendo amigos o lo que sea que vemos en imágenes o a veces está dicho, ¿no? Está escrito en los textos, son los argumentos. O sea, si vos comprás gancia, a los tipos les dicen las minas se te tiran encima. Bueno, eso es una hipótesis y un argumento, ¿se entiende? Y en eso se basa una publicidad. Y después tenemos argumentos más complejos, como por ejemplo un discurso político, que los discursos políticos hay siempre una hipótesis de base que es, me tienen que votar a mí, ¿no? Al político que está hablando. Y después hay argumentos que tienen que ver con sí mismo o sí misma o con acciones de un partido o con ideas que llevaría a cabo, pero que son argumentos para sostener la hipótesis de que lo voten. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos entendiendo, chicas? Me dicen, ¿eh? Sí, pero a mí me Bien, cuesta decime. entender desde el cuadro, porque nosotros como que tendríamos que unir, no sé, por ejemplo, esto, la editorial, que es Sí, informativa, pero está dentro de la argumentativa. La entrevista es informativa o referencial, pero está dentro sí, de lo conversacional. sí. Eso es lo que me cuesta a mí. Bueno, vas por el otro lado. El lenguaje, viste que eso lo expliqué yo y lo tienen en los textos que le di, se usa para cosas. O sea, necesitas un favor, usas el lenguaje de una manera. Necesitas contarle a alguien algo, usas el lenguaje de otra manera. Necesitas, no sé, contarle a alguien lo que te pasa, bueno, eso ya lo di. Necesitas, no sé, sí, informar a alguien sobre algo, usás el lenguaje de otra manera. O sea, dependiendo de lo que necesitamos hacer, el lenguaje ofrece diferentes funciones. Entonces, el género periodístico tiene como definición de género el hecho de que busca sucesos de la actualidad que tengan algo de novedoso y que presenten cierto interés para el público que los va a leer, ¿no? El género periodístico es noticias, novedades que le van a importar a las personas que los van a ver. Entonces, qué sé yo, hay noticias que por ahí decimos, mirá la noticia que están pasando porque no nos interesa, y hay otras que nos resultan muy importantes dependiendo, ¿no?, de lo que nos interese. Pero la función referencial o informativa se ve, por ejemplo, en el género periodístico. Entonces, todos esos que nombraste recién, ¿quién era la que me preguntó? Rocío, me parece. Rocío, sí. Sí, todos los que nombraste vos recién pertenecen al género periodístico. O sea, hay una intención en cada uno de esos discursos de presentar información actualizada, novedosa, y que tiene interés para los lectores. La entrevista es una entrevista a alguien que tiene relevancia en la actualidad, o sea, no le hacen una entrevista a alguien que no le importa a nadie. Dijimos, la crónica periodística tiene que ver con relatar un hecho que ha sucedido.
la nota de opinión es el punto de vista de un periodista sobre algo que está pasando, o sea, también hay actualidad, es qué opina ese periodista sobre algo que pasó. Entonces hay un punto en donde la información en ese tipo de géneros es lo más importante, o sea, lo que sucede. Pero varía la forma en que lo presenta, porque en conversacional es un diálogo con el protagonista. En argumentativa es el punto de vista de alguien sobre eso novedoso, y la narrativa es la narración del hecho tal como sucedió en este sentido referencial. ¿Se entiende? O sea, hay diferentes formas de organizar la actualidad, digamos, dependiendo de cómo se estructura, digamos, esa comunicación. O sea, si vas a hablar con un protagonista, por ejemplo, la entrevista, digamos, es como más organizada, ¿no? Porque quien entrevista tiene las preguntas medianamente ya pensadas y el entrevistado, digamos, bueno, también responde como que se sorprende en el momento, pero ya sabe que va a responder sobre ciertos temas. También está la nota en la calle, que va el periodista y agarra a cualquiera, le pone el micrófono y se pone a hablar. Bueno, ahí es la nota, digamos, no llega a ser entrevista porque es más espontánea, pero tiene la misma estructura. Son dos personas hablando de un tema de actualidad. Pasás por la calle y te preguntan qué viste. ¿Se entiende? Pero tiene que ver con esto, sí, milagros. No. Había levantado la mano, la bajaste. Te arrepentiste. ¿Se entiende más o menos esto? La función tiene que ver con para qué se usa el lenguaje. Entonces, en todos esos textos, en la noticia, en la crónica, en la entrevista y en la nota de opinión, se está usando el lenguaje para llevar al lector o lectora la actualidad, digamos, presentarla en relación a la actualidad. Obviamente que una editorial y, por ejemplo, una nota de opinión también tienen función apelativa y conativa, porque obviamente que la persona que opina sobre un tema, ¿no?, de actualidad también quiere convencerte, pero bueno, está dentro de la función informativa porque es género periodístico, que era lo que decíamos hoy. ¿Se entiende? Es difícil este tema, por eso Es no difícil, sí. sí. Pero, por ejemplo, como para ver si más Sí. o menos estoy bien, igual agarré algo re fácil. Dale, Pero, dale, por decime. ejemplo, en secuencia función tomaría literaria, Sí. en un cuento sería narrativa. Perfecto, sí. Bien. Bueno, después ahí tendría que profundizar más, pero más Te o hago menos otra como pregunta, mirá, te hago otra pregunta, Rocío, a vos, pero la puede contestar cualquiera. Literaria conversacional, ¿qué texto dirías? Es una, literaria conversacional. sí, pensá. Es Yo puse fácil. obra de teatro. Yo Obra de también. teatro, ¿se entiende? Ah, Porque vos tenés literatura, ya sabés que la obra de teatro, cuando está escrita, es literatura, pero la obra de teatro no está escrita como un cuento, está escrita personaje, 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 y lo que dice. Entonces, la trama es conversacional, pero la función es literaria, ¿sí? Después, por ejemplo, sí, les tiro claro. otra. A ver, expositiva, explicativa, metalingüística. Que esa di ejemplos en el video. A ver qué completaron ahí. Metalingüística, acuérdense que es la reflexión sobre la lengua con la lengua. ¿Qué pondrían ahí en Yo ese puse cuadro? diccionario, pero no sé si está bien. Está bien, sería entrada de diccionario, porque si no es todo el diccionario, pero cada palabra que hay en el diccionario se llama entrada. Bueno, y la Ah, palabra listo. más la definición es expositivo, explicativa y es metalingüística, porque es el significado de las palabras, o sea, es la semántica, digamos, estamos analizando la semántica en ese caso. ¿Con qué la analizamos? Con la lengua misma. Es un trabalenguas, pero es hasta que lo entienden y después lo sacan adelante, ¿se entiende? Esto es como lo básico, básico, hasta que lo agarran. A ver, les digo otra. Pensemos esta. Expresiva narrativa. ¿Alguien puso un ejemplo ahí? ¿Puede ser carta familiar? Recontra puede ser. Se pone de ejemplo el diario íntimo, que en realidad ya no existe, porque casi nadie Ah, es escribe verdad. diario íntimo, pero el diario íntimo, si ustedes escribían, suele ser narrativo y es expresivo porque hablas de vos misma o de lo que pensaste, lo que sentiste. Va por ahí. Muy bien, Maite. ¿Con qué secuencia? ¿Hay una sola secuencia con la que podríamos cruzar la ¿O una función canción fática? también o no?
Una canción, dijimos, expresiva, narrativa. Puede ser, sí. La canción a veces algunos la toman, viste, como literaria, pero puede ser expresiva, sí. Les pregunté, ¿con qué trama es la única con la que podríamos cruzar la función fática? ¿Se acuerdan que la fática... Conversacional y dialogal. Exacto, porque solo usamos la función fática cuando corroboramos que el canal por el cual nos estamos comunicando funciona. Entonces tiene que ser en un diálogo, necesariamente. ¿Se entiende? O sea, no le vas a escribir una argumentación y le vas a decir, ¿te llega hasta acá? No, en el medio, o sea, nada, si ya se los mandaste, ¿se entiende? O sea, tiene otra dinámica ese texto. La fática solo aparece con trama conversacional. A ver, estoy pensando yo ejemplos en mi mente y se los digo. Un tuit puse yo, no sé si está bien. ¿En dónde? ¿En fática? Sí, Pero acordate que la fática es porque solo viste que en para el el... tuit vos pones algo y te Sí, contestan. sí, pero es solo para ver si te leen. O sea, salvo que alguien escriba un tweet, alguien me lee y otros le contesten, pero si no, no. La fática es solo para ver si el canal funciona, o sea, no sirve más que para eso. Pero tweets podrías Claro, poner, por una ejemplo, historieta o algo así. sí, o viste que yo les di el ejemplo de la publicidad esa de Sprayet, que por ahí aparece algo en alguna revista o algo, que era Maika Migorena, que le preguntabas, ¿me escuchás bien desde ahí? Y la esposa, no sé, la novia, la amiga, le contestaba así, fuerte y claro, o él mismo era el que contestaba. Esa conversación era para vender audífonos, pero era fática, porque estaban corroborando que el otro lo escuchara. Entonces, si el otro no lo escucha, no hay comunicación. Entonces, para eso sirve la fática, porque para ver si me escuchan o me leen, porque si no, no me estoy comunicando, ¿sí? Si yo les digo a ver, un manual de uso de un calefactor, ¿en dónde lo ubicarían? Instructiva. Bien, trama instruccional, Instruccional. Informática. puede ser informativa y puede Sí, yo ser, lo puse en esa. muy bien, sí, puede ser que lo pongas en informativa Apelativa. y en apelativa. ¿Se acuerdan que les dije que la trama instruccional tiene partes en donde hay información, pero lo que busca es que hagamos algo? Entonces, aparece la función apelativa. O sea, te dice, batir los huevos con fuerza. Bueno, te está diciendo qué hacer directamente. O sea, bien apelativa el texto puesto para que el receptor haga Expresiva algo. también puede ser. Un manual de uso. No. Manual No, de porque uso. yo me quedé Sí. en la duda con la partitura de guitarra, ponele. Y la puse en expresiva, porque también quiere expresar algo, pero no sé. Lo que pasa es que la partitura de guitarra no tenés lenguaje verbal ahí, tenés lenguaje musical. Yo ahí ya hago agua, porque no sabría dónde. Sí es, o sea, podríamos decir que la música es expresiva, pero ¿me entendés? Estamos analizando el lenguaje verbal. Te diría que no vayas por ahí. Hay cierta información escrita con lenguaje en una partitura, Claro, no, sí, entendí. pero lo expresivo vos lo decís por el toque artístico de la música, pero no está en el lenguaje, en la partitura. La partitura probablemente todo el lenguaje que aparezca sea informativo referencial, que sea para que vos toques la pieza, digamos, el texto que te aparece en una partitura. O la letra te puede llegar a aparecer, que ya dijimos letra de canción. ¿Sí? Tengo una consulta. Sí, Enfática ahí me quedé pensando. sí. ¿Se puede poner como ejemplo, no sé, cuando probás un discurso, probás el micrófono? Puede ser, sí. Listo. Que digas 1, 2, 3, probando. Sí. Claro. Probás que el canal por el cual te vas a comunicar funcione para que los otros te escuchen. Así que sí, puede ser ese Bárbaro. ejemplo. Sí, sí. Que lo pueden encontrar, no las quiero matar ni los quiero matar, pero lo pueden, lo que dijo la compañera hoy que nombró, por ejemplo, en conversacional un cuento. Ustedes pueden extraer partes de una obra que ustedes saben que tiene otra trama dominante, pero encuentran ese ejemplo. Por ejemplo, puede llegar a haber algún cuento en donde alguien prueba un micrófono y vos digas, este diálogo es fático, ¿sí? Muy difícil, Florencia, no creo que, si ya encontraste algo así,
listo, guardátelo, te queda ejemplo para siempre, pero es medio dificilón. Por eso les dije que la fática, difícil que encuentren ejemplos. De todas las otras se encuentran, pero de esa es la más difícil. Bueno, descriptiva, acuérdense que va a haber siempre adentro de textos que son otra cosa. O sea, ustedes pueden encontrar trama descriptiva dentro de instrucciones, trama descriptiva en conversaciones, en textos expositivos, en alguna argumentación, si es necesaria la descripción, puede haber, no me imagino que haya mucha descripción en algún texto argumentativo, puede haber, por ejemplo, en las publicidades de lavarropas, de... En una ¿cómo se receta llama? puede ser. La En un receta cartel. sí, la receta sí, probablemente tenga trama descriptiva en alguna parte, pero siempre va a ser predominante instruccional la receta, ¿sí? Y el narrativo también, cuando describe los personajes o describe, qué sé yo, un lugar o demás, va a haber descriptiva. Ahora, ¿qué se tienen que anotar ustedes ahí? Que es un fragmento que está dentro de un texto narrativo o que está dentro de un expositivo, ¿sí? Para acordarse esto, que la trama descriptiva siempre es secundaria, siempre está al servicio de otras, ¿sí? Una ley, la ley de educación, ¿dónde ubicarían un texto como una ley? En instruccional. Es trama instruccional porque nos indica cómo comportarnos en sociedad y, ¿qué más? Función Yo lo puse informativa. es informativa y también es apelativa, ¿no? Ahí tenés las dos porque te dice cómo tenés que actuar en la sociedad y obviamente es informativa porque es la información de que esa es la norma que rige. Pero va en las dos, muy bien. Me faltó ejemplo, bueno, no, ya dimos la del diccionario. Todos los textos de los manuales, en general, el ejemplo con el que enseñamos trama expositivo-explicativa, que es la trama de la cual se estudia, es con textos de ciencias naturales. O sea, el mejor ejemplo de un texto que te explica un tema y que tiene a rajatabla la trama expositivo-explicativa son los textos de biología, por ejemplo, de las ciencias naturales, pues son las ciencias, digamos, como más desarrollado el discurso académico, como para ejemplificar. Pero ustedes pueden encontrar, digamos, en diferentes manuales de diferentes áreas, textos expositivos para ejemplificar. Una clase es un discurso expositivo explicativo. Bueno, puede haber fragmentos en conferencias, por ejemplo, que la conferencia sea toda expositiva explicativa, o puede ser expositiva explicativa en un momento y después argumentativa, la conferencia. ¿Qué más? Bueno, literaria, yo pensaría todas las obras literarias y trataría de ubicarlas, ¿no? Porque eso es fácil, es algo que es un tipo de género discursivo que es muy escolarizado y que lo pueden ir pensando. O sea, ya dijimos cuento en narrativa y dijimos obra de teatro en trama conversacional dialogal. Les diría que hay algunas obras con trama instruccional, podrían buscar, es raro, pero podrían buscar ejemplos de descripción dentro de obras literarias, hay un montón. Un texto argumentativo y literario es un ensayo, por ejemplo, que el ensayo lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver ensayo sobre temas de educación y demás, pero el ensayo literario es argumentativo, literario y entra ahí. Y lo pueden buscar y es ensayos son textos en donde un propio escritor o un teórico literario opina sobre una obra o varias obras o la obra de todo un autor o autora, ¿sí? Y es un texto que se considera dentro de lo literario porque todo lo que se escribe en torno a lo literario es literatura también, pero la trama ahí en ese caso es argumentativa, ¿sí? Después, por ejemplo, estas megatramas, la trama argumentativa puede ser secundaria de una narrativa. Por ejemplo, estamos en una novela y hay dos personajes discutiendo y leemos toda la discusión y es, dentro de una novela que es narrativa, empieza una trama conversacional, dialogal, en donde intervienen un personaje y otro, pero cada intervención del personaje es argumentativa, porque defiende la hipótesis del inicio de la discusión. ¿Se entiende? La complejidad a la que podemos llegar, porque Sí, es sí, sí. cómo se van armando los textos para crear significados.
Y esto está puesto así porque es la forma en que se estudia, pero en realidad ustedes tienen que entender que esto es dinámico, o sea, en cualquier texto casi que podemos encontrar todo. No vamos a encontrar función expresiva en un texto, en un manual. Si la encontramos, hay un error. No vamos a encontrar, por ejemplo, nada metalingüístico que sea narrativo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la historia de la lingüística, pero metalingüístico y narrativo raro que encontremos. Por ejemplo, a ver, bueno, no sé, hemos hablado tantos de ejemplos. Les propongo eso, que busquen portadores de textos que pueden ser manuales de escuelas de nivel primario, pueden ser, no hay manuales de secundaria y específicos ya por áreas, pero pueden buscar de ahí. Otros portadores de textos dijimos que son los diarios o las revistas, y busquen en páginas de internet también. Porque esto está basado, en general, esta teoría está basada en todos portadores físicos, en papel. Pero la compañera Agustina me nombró un tweet, y los tweets son enunciados que son fundamentalmente virtuales, o sea, aparecen solo en formato de pantalla, no hay tweets impresos, raro. Entonces, bueno, piensen en esos nuevos géneros discursivos que usted, el chat, por ejemplo, de WhatsApp, también lo pueden ubicar por ahí. Tengan en cuenta lo que hablamos de géneros Yo en primarios y secundarios. instruccional había puesto, Decime. que en instruccional, me recuesta decirlo, había puesto un video de una receta que había visto. Puede ser, sí, sí, por eso. Viste, la receta puede ser escrita o puede estar Paulina Cocina explicándote la receta. El discurso que utiliza Paulina o el que está cambia, porque siempre la oralidad es distinta que la escritura, pero la trama es la instruccional. Son una serie de pasos para lograr algo en un tiempo determinado. Ya me paso a la otra materia. No quiero robarles más tiempo. Sé que es difícil, traten de buscar ejemplos. Y para equivocarse tenemos todo este año y toda la carrera. Así que tranquilas y tranquilo, le hablo al único chico que veo acá, que es Luca. Traten de buscar ejemplos, pero para esto, para ir ya relacionando todos los conceptos nuevos que incorporamos, que como les dije son cosas que ustedes ya conocen, pero que ahora le estamos poniendo nombre, e ir incorporando saberes que tienen que ver con sus prácticas del lenguaje, con su uso del lenguaje, para ser cada vez más conscientes de cómo las usamos, ¿sí? Les iba a decir, por ejemplo, función expresiva es raro que se presente con expositivo explicativa, por ejemplo. Hay ciertas relaciones, ¿por qué? Por la expositiva explicativa ya la secuencia implica cierta objetividad, o sea que el texto se enfoque en el objeto, y la expresiva se enfoca naturalmente, porque es la expresiva, en el sujeto. Entonces hay como un cruce de características que es difícil de hallar un ejemplo. Tendría que ser alguien que muy formalmente exprese un sentimiento, pero a su vez lo exponga, raro. En general, la expresiva es mucho más subjetiva, ¿sí? Sí se puede ser expresiva narrando, o sea, contando una historia, se puede argumentar de manera expresiva. Obviamente la función expresiva en trama conversacional recontra aparece, porque la trama conversacional también es la más informal del resto de todas las tramas, en comparación con las otras tramas, pero bueno, tienen que buscar ejemplos, pero jueguen, ¿se entiende? Y si quieren, el miércoles que viene, una maqueta. La maqueta lo que pasa que tiene que tener, acordate, Agustina, que tiene que tener palabras, o sea, tiene que haber lenguaje verbal. Analizamos la relación del lenguaje verbal con otros lenguajes, pero todavía no. Todavía estamos solo en el lenguaje verbal, o sea, el que está hecho con palabras. Entonces, la maqueta, por ahí podés analizar el texto que aparece, pero en realidad aparece poco texto en una maqueta. En general hay formas, ¿no? Entonces, no iría. Pero les propongo, si quieren, para el miércoles que viene vamos a arrancar con una cosa nueva, pero si quieren arrancamos el primer ratito de la clase revisando nuevamente el cuadro, ¿sí? Si es necesario, para que les quede, porque esto es una pavada en realidad el cuadro pero es un cuadro que es determinante, porque es empezar a entender toda esta parte, ¿sí? Me interesa que lo dominen, digamos. ¿Les parece bien? Así no les saco más tiempo a psicología. Buenísimo, Agus. Bien, Dale. bárbaro, gracias.
Bueno, yo para la clase que viene tengo preparada otra cosa, pero obviamente que le dedicamos un rato al cuadro para que les quede bien y ustedes entiendan lo que estamos haciendo, lo revisamos, nada más, corregimos, o sea, pero anímense a escribir más ejemplos, ¿sí? Y Bueno, después, ¿lo tenemos que mandar? no, Perdón. no, porque si lo vamos a corregir en la clase que viene, primero hacemos ese encuentro y después lo mandan, así no les queda... Bien, no bien, les bien. queda tanto envío. Y bueno, y para la clase que viene, ya les digo, tengo que empezar con otra cosa, pero le dedicamos un tiempo más a esto. Y las personas que tienen que corregir o revisar entregas anteriores, si quieren ya me van mandando y acordamos para que el miércoles que viene nos juntamos un rato individualmente y lo vamos charlando. O para el otro miércoles, o sea, lo vamos coordinando, ¿se entiende? Pero lo pueden ir Bien. haciendo. Ay, sí, porfa, Sí. que yo tengo ahí Bueno. algunos. Bueno, me van mandando, dale. yo no puedo estar con todas las personas todos los miércoles, pero podemos, se entiende, yo me puedo ir organizando y garantizar que todos los miércoles hablo con distintas personas y vamos trabajando sus dificultades, ¿sí? Me van mandando y yo te digo, mira, este miércoles no vamos a llegar, pero podemos hacer algo el jueves o lo que sea, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bien, bien, bien. ¿Y nosotros Bueno. que ya quedamos para el miércoles o lo vamos viendo Dale. igual? No, yo si querés ya, Rocío, a vos ya te anoto, arrancamos con vos el miércoles que viene y Bueno. después el resto me van escribiendo y yo voy anotando, porque también tiene que Bueno, ver con sus tiempos, ¿sí? Así que es cuando ustedes puedan y cuando, bueno, yo en general en la hora de clase puedo y después en otros momentos puedo, pues tenemos que arreglar. Chicas, no me quiero pasar más de la otra materia. Caro, nos Sé vemos. que, nos vemos, Rocío, sé que es complicada la consigna, tranquilas, la volvemos a retomar, pero esto, para que les quede clara a ustedes y no quede como una cosa así en el aire, ¿sí? Nos vemos, Bueno, chicas. En un rato les chao. comparto el encuentro. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a Genial, adiós. ustedes. Chao, chao.